El caballo se reía en el terreno junto al río. Hola, cuentos del mal. Mi nombre es Ricardo Salazar y lo que te voy a contar me ocurrió hace algunos años en un pueblito de Morelos, cerca de Jojutla. Hasta el día de hoy no puedo dormir tranquilo con una ventana abierta. Lo que viví esa noche fue una de las experiencias más aterradoras que he tenido. En ese tiempo yo vivía con mis padres en una casa de 2 pisos. A un lado de la casa había un terreno largo donde a veces crecía la caña y más al fondo pasaba un río. Era un lugar tranquilo e incluso bonito, pero por la noche cambiaba por completo. El sonido del agua, los insectos y el viento moviendo las ramas hacían que todo se sintiera inquietante. Mi tío acababa de comprar un caballo y por unos días lo dejó amarrado en ese terreno mientras preparaba un lugar mejor para tenerlo. Era un caballo grande, oscuro, fuerte. Yo no le tenía miedo al animal. Incluso me gustaba observarlo desde mi ventana, porque desde mi cuarto en el 2º piso podía ver claramente el terreno y parte del río. La noche en que ocurrió todo, yo estaba despierto haciendo una tarea que había dejado pendiente. Eran alrededor de las 2 de la madrugada. Toda la casa estaba en silencio y la única luz en mi cuarto era la de la lámpara del escritorio. Tenía la ventana abierta porque hacía calor y por ahí entraba el aire húmedo del río. Mientras escribía, empecé a escuchar unos murmullos. Al principio no les presté mucha atención. Pensé que tal vez era gente pasando a lo lejos, pero luego noté que esos murmullos venían del terreno. Dejé de escribir y me quedé quieto, tratando de escuchar mejor. Entonces oí al caballo moverse. Primero fueron sus pezuñas golpeando contra las piedras. Era un sonido nervioso, como si estuviera inquieto. Pensé que quizá alguien intentaba robarlo. Me levanté y me acerqué a la ventana con cuidado, procurando no hacer ruido. Me asomé apenas un poco. El caballo estaba de pie, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. No estaba relinchando, estaba murmurando. Sé lo absurdo que suena, pero eso fue lo que escuché. Del hocico del animal salían sonidos que no parecían propios de un caballo. Eran como palabras. No entendía lo que decía, pero era evidente que no eran sonidos normales. Me quedé paralizado. Sentí un escalofrío y no podía apartar la mirada. El caballo seguía moviendo apenas el hocico, como si estuviera hablando solo en medio de la oscuridad. Y de pronto se rió. Al escuchar eso me fui alejando de la ventana. Sentí que si seguía mirando hacia afuera, algo muy malo iba a sucederme. Tomé el teléfono y llamé a mi papá. Él era policía y esa noche estaba trabajando. Cuando contestó, casi no podía hablar. Le dije como pude que el caballo de mi tío se estaba comportando de manera extraña, que parecía hablar y reírse. Me dijo que bajara con mi mamá y que no me quedara solo arriba. Abrí la puerta del cuarto y salí al pasillo. Allí había otra ventana desde donde también se podía ver parte del terreno. Al pasar, no pude evitar voltear. Mis perros, que normalmente ladraban por cualquier ruido, estaban abajo en el patio, mirando hacia el terreno, pero completamente quietos. Estaban tensos, rígidos, con las orejas levantadas y la mirada fija en la oscuridad. Eso me dio aún más miedo, porque mis perros jamás se quedaban así de callados. Bajé las escaleras casi corriendo. Encontré a mi mamá despierta en la planta baja, parada frente a una pequeña ventana que daba hacia el mismo terreno. Apenas me vio, noté que ella también estaba pálida. No tuvo que preguntarme nada. En ese mismo instante, desde afuera, volvió a escucharse esa risa, más clara que antes. Mi mamá me tomó del brazo con fuerza. Nos quedamos abrazados. Parecía que el sonido se acercaba a la casa, como si algo estuviera rondando y disfrutara que lo escucháramos. Minutos después llegó mi papá. Entró rápido,
Tomó una linterna y salió al patio sin decir mucho. Mi mamá y yo observamos desde la puerta. Él iluminó directamente hacia donde estaba el caballo. El animal seguía ahí, pero ya no murmuraba, solo estaba quieto, completamente inmóvil, mirando fijamente hacia el río. Ni siquiera giró cuando la luz lo alcanzó. Mi papá se quedó observándolo unos segundos, luego regresó a la casa con una expresión que nunca le había visto. No parecía incrédulo, parecía realmente preocupado. Esa misma noche fue a hablar con mi tío y le dijo que no quería volver a ver ese caballo en ese terreno. Nunca nos explicó con claridad qué fue lo que alcanzó a notar, pero por su forma de hablar entendimos que tampoco había visto algo normal. Mi tío decidió vender el caballo pocos días después. Pensamos que todo terminaría ahí, pero no fue así. Durante varias noches, incluso sin el animal en el terreno, comenzaron a tocar mi ventana en la madrugada. No eran ramas ni piedras, eran golpes suaves pero insistentes, como si alguien quisiera que me asomara. Yo permanecía inmóvil en la cama, esperando a que se detuvieran. Mi papá, al verme tan afectado, consiguió una cruz bendita y la colocó cerca de la ventana de mi cuarto. Desde entonces, los golpes cesaron. Nunca volvimos a escuchar al caballo. Nunca volvió a suceder algo parecido en ese terreno. Pero yo no volví a estar bien. Desde aquella noche, ya no puedo dormir con la ventana abierta. Buenas noches. Mi nombre es Valeria y esto me ocurrió en el año 2010, cuando aún vivía en Zamora de Hidalgo, antes de mudarme a la Ciudad de México. Zamora es una ciudad mediana en la ruta hacia Guadalajara. Hay tramos donde la carretera se amplía a 4 carriles y a los costados hay negocios de paso, talleres, una gasolinera y varias taquerías. Yo trabajaba medio turno en una de esas taquerías. Tenía 19 años y el horario nocturno me convenía porque durante el día ayudaba en casa y por la tarde estudiaba. No era el empleo de mis sueños, pero me daba dinero y cierta independencia. La noche de lo ocurrido, estaba a punto de terminar mi turno. Eran cerca de las 11, tal vez un poco más. El ambiente era tranquilo. Se escuchaban autos pasando de vez en cuando, algún camión a lo lejos y el ruido habitual de la carretera. Ya había limpiado la plancha y recogido las mesas cuando escuché que me llamaban. Eran Mariana y Luis, 2 amigos cercanos que vivían justo al otro lado de la carretera. Estaban sentados afuera de una casa, riéndose y conversando. Me preguntaron si quería pasar un rato con ellos cuando terminara. Les dije que sí, que en un momento iba. Era viernes y no tenía prisa. Mi casa quedaba relativamente cerca, así que podía regresar caminando cuando quisiera. Cuando terminé, me despedí del dueño, me puse mi suéter, tomé mis cosas y salí. Desde la orilla miré hacia donde estaban mis amigos. Seguían ahí, sentados y tranquilos. Me acerqué al borde de la carretera. Miré a la izquierda. No venía ningún vehículo. Les hice una señal con la mano y comencé a cruzar. Ellos respondieron el saludo. Di 4 o 5 pasos. Entonces escuché una bocina fuerte, prolongada, como la de un tráiler. El sonido fue tan cercano que me perforó los oídos. Giré a la izquierda y lo vi. Un tráiler enorme venía directo hacia mí. No supe de dónde apareció, no escuché el motor antes, no vi luces acercándose, simplemente estaba ahí, encima de mí. No tuve tiempo de reaccionar, no salté, no corrí, solo comprendí una cosa: iba a morir.
No pensé en mi familia, no vi mi vida pasar, solo pensé, ya, y esperé el impacto. Pero no ocurrió como debía. En lugar de un golpe, sentí algo completamente diferente. Una descarga eléctrica recorrió todo mi cuerpo. Fue intensa, dolorosa, como si una corriente me atravesara de pies a cabeza. Mis músculos se tensaron, dejé de sentir las manos y las piernas. Y por un instante, el camión cambió. No sé cómo explicarlo bien. Era como si fuera traslúcido, como si estuviera y no al mismo tiempo. Tenía forma, tenía luces, pero no parecía completamente sólido. Esa fue la última imagen que vi. Después de eso, todo se apagó. No recuerdo haber caído, no recuerdo el sonido del motor, nada. Desperté en el hospital a la mañana siguiente. Para mí fue como cerrar y abrir los ojos. Mis padres estaban ahí, preocupados. Intenté preguntar qué había pasado, pero antes de que pudiera hablar bien, entró un médico con una enfermera. Me hicieron preguntas básicas: mi nombre, dónde estaba, qué día era. Podía responder todo. Dijeron que estaba bien. Luego entraron Mariana y Luis. Cuando nos quedamos solos, les pregunté cómo era posible que estuviera viva. Les dije que un tráiler me había atropellado. Ellos se miraron confundidos. Me dijeron que no había ningún tráiler. Según ellos, yo comencé a cruzar la carretera con normalidad, pero al llegar al primer carril, me vieron detenerme. Me quedé quieta un segundo y luego me desmayé. Eso fue todo. No hubo bocina, no hubo luces, no hubo camión, solo yo cayendo al suelo. Apenas tenía un raspón en el brazo por la caída. Me llevaron al hospital de inmediato. Escuchar eso me dejó en shock, porque yo lo viví. Yo vi ese tráiler, yo sentí esa descarga. Los médicos me hicieron estudios, no encontraron nada fuera de lo común. Dijeron que probablemente fue una baja de presión, estrés o cansancio, que pude haber tenido una alucinación antes de desmayarme. Acepté esa explicación para no preocupar a mis padres, pero yo sé lo que sentí. He sentido mareos antes, y eso no fue un mareo. Durante semanas tuve miedo de cruzar la carretera. Cada vez que escuchaba una bocina, mi cuerpo se tensaba. Pero lo que más me persigue es una idea, una que me da miedo decir. ¿Y si ese tráiler no era de este mundo? ¿Y si algo me atravesó esa noche? A veces pienso en otra posibilidad, que en otra versión de esa noche sí morí, que en otro lugar, en otra realidad, ese camión sí me golpeó, y lo que sentí aquí fue el eco de eso. No lo sé. Pero desde ese día, cada vez que escucho una bocina muy cerca, siento esa misma descarga recorriendo mi cuerpo, como si algo estuviera a punto de atropellarme otra vez. Durante mucho tiempo pensamos que lo que ocurrió ese día había sido imaginación de niñas, pero hace poco lo volvimos a hablar entre las dos y ambas recordamos exactamente lo mismo. Esto sucedió cuando éramos pequeñas. En ese tiempo murió un primo nuestro llamado Daniel. Era unos cuantos años mayor que nosotras. No éramos muy cercanas a él porque nuestras familias no convivían tanto, pero aún así su muerte fue un golpe muy fuerte para todos. Perder a un niño en la familia es algo que cambia por completo el ambiente de cualquier hogar. Nosotras estábamos tristes, claro, pero lo que más recuerdo es la sensación de ver el dolor de los adultos, ver llorar a nuestros padres, a nuestros tíos, a mis abuelos. Eso era lo que más nos impactaba. El entierro fue al día siguiente de recibir esa noticia. Recuerdo que el cementerio estaba muy lleno. Mucha gente había ido a despedir a Daniel, a apoyar a la familia. Los adultos estaban concentrados en el ataúd, en el sacerdote, en las oraciones. Y mi hermana y yo, que en ese momento éramos bastante pequeñas, terminamos alejándonos un poco.
No estábamos jugando exactamente, pero sí caminábamos entre las tumbas, observando alrededor. A esa edad no entiendes del todo lo que está pasando. A veces la forma de soportarlo es distraerse un poco. Y fue en ese momento cuando vi a la niña. Estaba entre dos tumbas pequeñas mirándome. Parecía tener mi edad, tal vez 1 o 2 años más. Tenía el cabello oscuro y estaba quieta, observándome con curiosidad, como si quisiera decirme algo pero no se atreviera. Después levantó una mano y me hizo una seña, la señal típica de los niños cuando quieren que alguien vaya a jugar. Yo la observé unos segundos. No pensé nada extraño. Había muchos familiares en el cementerio ese día y supuse que era alguna niña que también estaba ahí con su familia, así que caminé hacia ella. Mi hermana venía un poco más atrás. La niña se dio la vuelta y comenzó a caminar entre las tumbas. Yo la seguí. No corría ni nada, simplemente avanzaba entre las lápidas, mirando hacia atrás de vez en cuando para asegurarse de que yo la siguiera. Terminamos llegando a una esquina del cementerio donde había una tumba grande, de esas que tienen esculturas de ángeles encima. Era una tumba antigua, bastante grande, que sobresalía del resto. La niña volvió a mirarme y me hizo otra seña. Esta vez era como si quisiera que me escondiera ahí con ella. Se agachó un poco y señaló la parte de atrás de la tumba, como invitándome a pasar detrás. Yo rodeé la tumba, pero cuando llegué al otro lado, la niña ya no estaba. Miré a ambos lados, pensando que se había agachado, que estaba escondida en algún punto entre las tumbas cercanas, pero no había nadie. Iba a seguir caminando para buscarla, cuando alguien me tomó del brazo. Era mi hermana. Me dijo que fuéramos con nuestros padres, que no debíamos alejarnos tanto. Yo le dije que estaba jugando con una niña que estaba por ahí, pero mi hermana insistió en que regresáramos, así que volvimos hacia donde estaba la familia. Cuando llegamos le conté a mi mamá que había una niña jugando cerca de una tumba grande con ángeles. Mi mamá, que en ese momento estaba muy sensible por lo que estaba pasando, se preocupó un poco pensando que quizás nos habíamos alejado demasiado. Entonces decidió acompañarnos para ver dónde habíamos estado. Caminamos otra vez hacia esa esquina del cementerio. Cuando llegamos detrás de la tumba grande, mi mamá se detuvo. Ahí había un montón de tierra fresca cubierta de flores. Era una tumba reciente. Se notaba que el entierro había sido ese mismo día, o tal vez el día anterior. Todavía no tenía lápida, solo había una pequeña placa de madera clavada en la tierra. Mi mamá se acercó para leerla. Recuerdo que su expresión cambió cuando vio el nombre. Era el nombre de una niña, y debajo estaba la edad, la misma edad que yo tenía en ese momento. Mi mamá se quedó mirando la placa unos segundos y luego nos dijo que seguramente yo había visto esa tumba antes y mi imaginación había hecho el resto. Así que simplemente regresamos con la familia. Yo también terminé pensando que probablemente había imaginado todo, que había visto la tumba de la niña y mi mente había creado lo demás. Pero cuando íbamos de regreso a casa en el auto, mi hermana me dijo algo que todavía recuerdo perfectamente. Me dijo, ¿la niña te llamó para jugar? Yo le dije que sí. Después mi hermana se quedó callada un momento y dijo algo que hizo que se me erizara la piel. Me dijo que no la había imaginado, que ella también la había visto y que por eso me siguió, pero que no me llamó porque estuviera jugando. Me llamó porque la niña estaba señalando su propia tumba, como si quisiera que fuera con ella. Y cuando se acercó y la vio bien de cerca, se dio cuenta de algo que yo no había notado en ese momento. La piel de la niña era gris, como si estuviera muerta.